ver, señores, el tema primero que vamos a comentar es el imperio árabe musulmán. Vamos a hablar acerca de los árabes. Debes acordarte, jóvenes, que estos árabes, ellos eran un pueblo de origen semita. Estos árabes eran, digamos, de alguna manera primos de los judíos, y al igual que los judíos de la Biblia, de los hebreos de la Biblia, los árabes se consideraban descendientes de Abraham a través de uno de sus hijos llamado Ismael. Supuestamente Ismael era el padre del pueblo árabe. ¿Ya? Señores, los árabes van a instalarse en esta región península arábiga. Había un grupo de árabes que vivían en el desierto, ¿no? Vivían en caravanas, en tiendas como nómades. Ellos se les llama beduinos. En cambio, había otro grupo de árabes que vivían en ciudades, ¿no? Eran sedentarios, vivían de la agricultura, como esta es la Meca, en la ciudad de Medina, etcétera. Muy bien, pero ¿cuál era el problema? Estos árabes no gozaban de unidad política. Vamos a un periodo que es el periodo preislámico, es la etapa anterior a la llegada del profeta Mahoma. En este periodo, en esta etapa, como te dije, a nivel político, los árabes no formaron un estado unificado, no había unidad, se peleaban mutuamente, estaban divididos en varias tribus, cada tribu tenía su jeque, su respectivo jefe. Eran religiosos, a nivel religioso, los árabes eran politeístas, adoraban ídolos de piedra, ¿no? Andaban en búsqueda ellos de la piedra filosofal, pero algo muy importante, todos los árabes le rendían culto a la piedra negra. La piedra negra, observa, aquí está la piedra negra, se encuentra en un santuario llamado la Kaaba. Y el santuario de la Kaaba con la piedra negra se encuentra en una ciudad muy importante llamada la Meca, considerada por los árabes una ciudad sagrada. Aquí en la Meca también se encontraban los ídolos de piedra de todas las tribus árabes, por eso que los árabes iban a la Meca a llevar ofrendas, a tributar. El santuario de la Kaaba y la Meca era controlada por una tribu llamada los Coreichitas. Ellos defendían el politeísmo y el culto a la piedra negra en la Meca. Muy bien, muchachos. Ahora comentemos rápidamente acerca del profeta Mahoma. Justamente Mahoma pertenecía a la tribu de los Coreichitas, los guardianes de la piedra negra. Pero Mahoma, él tenía otra visión, ¿no? Mahoma quería unificar políticamente a los árabes y para ello utilizó la religión. Mahoma, el profeta, va a crear una religión que se le conoce como el Islam. Esta religión llamada el Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. Aquí vemos en la imagen cómo el profeta Mahoma estaba meditando en el monte Jirá y recibió la revelación, la visita del arcángel Gabriel, el cual le dijo, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. ¿No? Mahoma recibe la revelación y decide crear el Islam, sumisión a la voluntad de Dios. Es una religión monoteísta que plantea el culto a un único Dios. Los árabes a su Dios le llaman Alá. O sea, en lenguaje, la palabra Dios en lengua árabe es Alá. ¿No? Plantean el culto a Alá. Mahoma rechaza el culto a los ídolos de piedra. ¿Ya? Entonces, y señores, a los creyentes del Islam se les llama, acuérdate, musulmanes, ¿no? Se les llama musulmanes. Entonces, ¿qué hace Mahoma? Mahoma crea el Islam y comienza a predicar su religión en la ciudad de la Meca. Al principio, los viejos sacerdotes de la Piedra Negra lo observaron, pero el problema es que Mahoma cada vez iba ganando más adeptos. O sea, más árabes se iban convirtiendo al Islam, iban rechazando el culto al politeísmo, a los ídolos de piedra, y ya no llevaban tributos al santuario de la Piedra Negra. Entonces los viejos sacerdotes, ¿no? Estos coreichitas, persiguen a los musulmanes. Los musulmanes tuvieron que huir. A esa huida de Mahoma con los musulmanes le llamamos la Égira. Ocurrió en el año 622 después de Cristo, y la Égira marca el inicio de la era musulmana, del calendario musulmán. Mahoma tuvo que huir de la Meca, tuvo que huir y refugiarse aquí en la ciudad de Medina. Eso es la Égira, el año cero, el inicio de la era musulmana, ¿no? Durante 10 años tuvo que refugiarse en Medina. Ahí en Medina, Mahoma va a fundar la UMA. La UMA es la comunidad musulmana.
y Mahoma va a proclamar la llamada yihad. La yihad es la guerra santa, es la primera guerra que se convoca en nombre de Alá, la guerra santa. Con esta guerra santa, los musulmanes dirigidos por Mahoma conquistan la Meca, someten a esos viejos sacerdotes. Muy bien, entonces Mahoma logra unificar a los árabes con la religión, logró la unificación política, pero el problema es que Mahoma muere en el 632. Los que suceden, los sucesores del profeta Mahoma, digamos, en la guía de los musulmanes son los califas, ¿no? No olvidar que el califa es a su vez el rey y el papa. O sea, tiene poder religioso y poder político. Ese viene a ser el califa. Y el califa reemplaza a Mahoma para guiar a la comunidad musulmana. Y ahí surgen los llamados califatos. Esto fue pregunta de la Universidad del Callao. Ahí vienen los famosos califatos. Los primeros califas son los llamados los califas ortodoxos. Viene el califato ortodoxo, otros le llaman el califato perfecto. Este califato tuvo su capital aquí en esta ciudad llamada Medina. Y los primeros califas fueron los familiares del profeta Mahoma. ¿Ya? ¿Quién? Por ejemplo, Abu Bakr, el cual era el califa y a su vez era el suegro de Mahoma. Luego otro califa era Omar, el cual inicia la expansión, ¿no? Inicia la expansión militar, ¿no? Conquistando parte de Oriente, y con Omar ya se forma el imperio árabe musulmán. El califa Uthman, en la época de Uthman se escribe, se redacta el Corán. El libro sagrado para los musulmanes viene a ser el Corán, cuyos capítulos se llaman suras. Ahí se encuentran las enseñanzas que le dio el arcángel Gabriel al profeta Mahoma en la época del califa Uthman. Muy bien, muchachos. ¿Qué más? Viene el califa Ali y aquí comenzarán los problemas porque los musulmanes se van a dividir. Va a haber un gran cisma, una gran división dentro del Islam. Los musulmanes se van a dividir en dos grupos. Por un lado tenemos a los chiitas, ¿no? Que son la minoría, y por otro lado a los sunitas, ¿no? A ver, profe, no entiendo quiénes son los chiitas. Los chiitas son aquellos que reclaman, aquellos que dicen que los que deben guiar a la comunidad musulmana deben ser los descendientes del profeta Mahoma. Son aquellos que apoyan al califa Ali. Mientras que los sunitas son aquellos que apoyan a un usurpador llamado Muawiyah. Este señor le arrebata el califato al califa Ali y funda esta secta de los sunitas. Los musulmanes se dividen, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué más? Vamos ahora, jóvenes, al califato Omeya. Esta dinastía, los Omeya, van a trasladar la capital de Medina. ¿A dónde la trasladan? A Damasco. El fundador fue este señor, llamado Muawiyah, el líder de los sunitas. En la época de los Omeya, observa, se produce la máxima expansión, conquistando, pues llegando hasta la India por el oriente y conquistando España en el año 711 en la batalla de Guadalete. Ya no avanzaron más en Francia porque fueron detenidos en la batalla de Poitiers por Carlos Martel. Pero ¿qué ocurre? Estallaron levantamientos con los Omeya. Es que los Omeya, ellos trataban de forma diferente a los musulmanes no árabes, a los musulmanes recién convertidos, llamados mawalis, eran marginados por los Omeya y se va a generar un descontento que lo van a aprovechar ¿quiénes? Los Abásida. Viene el califato Abásida y el líder de los Abásida llamado Abdul Abbas, le decían el sanguinario. Este señor asesina a los miembros de la familia Omeya y va a fundar otro califato. La capital de este califato, observa, es Bagdad. Y en este periodo se da el esplendor cultural. Una muestra de este esplendor cultural, la elaboración de una obra literaria, Las Mil y Una Noches, ¿no? Hay la historia de Cherezade, que comienza a contar historias de Alibaba y los 40 ladrones, Sinbad el marino, Aladín y la lámpara maravillosa. El periodo de máximo esplendor se alcanza con este califa llamado Harún al-Rashid. Este periodo llega a su fin por problemas internos, separatismo. Por un lado, los fatimíes fundan un califato independiente en el Cairo, Egipto. Por otro lado, los Omeya independizan el califato en España, el califato de Córdoba al-Andaluz. Ese divisionismo
debilita el imperio árabe musulmán, que al final va a caer uno por invasión de los mongoles y posteriormente por invasión de los turcos. Señores, sobre la religión islámica, no olviden ustedes que en el Islam hay los llamados 5 pilares o 5 principios del Islam. El más importante principio, el más importante pilar del Islam es la fe. En la fe. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Lo principal es la fe. Le sigue, bueno, también está la oración. Los musulmanes tienen que orar 5 veces al día mirando en dirección a la Meca. ¿Qué más? Peregrinar, al menos una vez en su vida tienen que peregrinar a la Meca y tocar la piedra negra para purificarse de los pecados. Visitar el santuario de la Kaaba. ¿Qué más? Tienen que ayunar durante 40 días en el mes de Ramadán. Tienen que hacer ayuno, purificar el cuerpo en el Ramadán, el ayuno. Y la limosna, tienen que desprenderse de sus bienes materiales. Tienes que cumplir esos principios para ganarte el paraíso, la salvación. ¿Qué más, jóvenes? Aportes culturales de los árabes. Bueno, ustedes conocen los números arábigos. Estos son los culpables porque ellos inventaron el álgebra. Y álgebra en lengua árabe significa cálculo. La alquimia, llegando a descubrir la fórmula del alcohol, ¿no? De algunos ácidos. ¿Qué más también, muchachos? En arquitectura destacan las mezquitas, que son sus templos, centros de oración. No olvidar que ellos decoran sus templos con figuras geométricas. Tienen prohibido practicar idolatría, por eso que no dibujan seres humanos, ¿no? O sea, no dibujan, no decoran con figuras humanas ni con de animales. Eso para evitar la idolatría. En farmacia, en medicina, desarrollo de pomadas, jarabes, entre otros detalles. Muy bien, muchachos, espero que les haya gustado esta parte de la explicación sobre los árabes. Muy bien.